a la mesa del más allá. Velos ahí. Horacio Franco, se te ven unos cuernitos ahí atrás con lo que... Ah, ya te moviste. Tengo unos cuernos porque estoy en la Feria Internacional del Libro aquí del Zócalo. Y de ratito ya toco antes que tú, porque tú pasas hoy. Le preguntaba ahorita a Marina Taibo a qué hora pasabas, pero creo que a las 5:30, ¿no? 5:30 estoy con Frida Guerrera a presentar su nuevo libro ahí en el foro. ¿Cuál es? El Rosario Ibarra de Piedra. Aquí estoy ahorita en el foro vamos a estar, después de la inauguración por la jefa de gobierno, aquí vamos a estar Daniel Ortega, Enrique Nieto. Daniel Ortega es un gran clavecinista, Enrique Nieto es un gran percusionista y yo haciendo un concierto para inaugurar la Feria del Libro. Entonces estoy feliz de estar platicando aquí con todos ustedes, esperando tu participación también, a ver si te veo, porque tengo que ir a Guadalajara después. Ahora yo me voy a Guadalajara a las 8:30 de la noche, entonces vamos a ver cómo nos va. Y aquí mi super bicicleta en la que me vine hecho la fregada. Miren mi bici, a ver si la ven por aquí. Ahí se ve la famosa bicicleta. Sí, no, si no hubiera llegado, porque hay un tráfico en la ciudad de locos. Entonces aquí estoy con todo mi cariño y todo mi amor para todos ustedes y para el público. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, buenas tardes. Transmitiendo en directo desde el Congreso de la Ciudad de México, porque hoy vino la jefa de gobierno a dar su informe, entonces la sesión de ayer la movieron para hoy, pero afortunadamente ya lo que resta de la sesión es tranquila. En un momento les voy a decir, espérenme que tengo que subir una iniciativa y regreso, pero son 5 minutos. Bueno, pero aquí estoy. No, pues aquí te vemos peleando, debatiendo, argumentando. Hoy no, hoy no va a haber, no, hoy te digo que es tranquilo, porque... Bueno. Muy bien, Ana. Fernando Rivera Calderón, pues tú, Fernando, tú y yo somos los únicos tranquilos, pero a ver, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, don Julio, doña Ana, don Horacio. Yo aquí le tengo el reporte de el estado del Panteón Jardín. Me congratulo en decirle que está todo en calma por lo que veo aquí desde la ventana de mi casa. No se ve movimiento ni manifestantes ahí. Ni movimiento, ni manifestantes, ni siquiera veo anuncios de Claudia Presidenta, lo que me parece raro. Pues sí, porque ya ves que en el pasado hasta los muertos votaban, ahora les están quitando ese derecho, faltaría más. Pero bueno, yo aquí los vigilo como si fuera un hacker o un militar de esos que se ponen a clasificar qué tan peligrosos son ustedes, amigos. Ah, sí, claro, calla. Qué bueno que tenemos este programa con tantos enviados en diferentes lugares, diferentes circunstancias. Ana Francis, ¿qué piensas cuando escuchas guacamaya? ¿Con qué lo asocias? 1 y 2, si a ti te gustan los animales domésticos y si tienes algunos. Fíjate que lo primero que pienso es un son que había de guacamaya, no sé qué. Tú te la sabes, Fernando, seguro, las has escuchado alguna vez, que en alguna chamba que tuve, que era una chamba que duró varios años, había un músico que la tocaba a cada rato. ¡Ay, qué linda guacamaya! Ajá, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Animales domésticos me encantan, amo a los gatitos, amo a los perros, aunque pues los perros son difíciles de cuidar, los gatos son fáciles de cuidar, pero últimamente soy esa señora que se va a los parques a ver a los perros y a morirme de la ternura y de la risa de los perritos, aunque no tengo perro. Ana, los gatos son distantes, dicen que uno no es dueño de ellos, sino ellos dueños de uno, y los perros son afables, son cariñosos, son fieles. ¿Qué te gusta más, las características del gato o del perro? Bueno, para mi vida de ahora, pues las características del gato, porque no me están demandando emocionalmente nada, lo cual es muy útil. Me puedo ir 3 días y les dejo el alimento y no pasa nada. Entonces, por eso me caen muy bien los gatos, por independientes. Gracias, Ana. Horacio Franco, ¿qué opinas? La filtración de cosas, ¿es un hecho positivo o negativo? En la vida cotidiana, ¿filtramos cosas? ¿Las filtramos para tener más poder? ¿Las filtramos para dañar a alguien? ¿Es el chisme? ¿La filtración es un chisme? No, mira, las filtraciones es como todo. Pueden tener un lado muy bueno y muy positivo y dar a conocer lo que se filtró por Julian Assange en lo de Wikileaks, está fantástico. Obviamente ahí mucho del destrone literal del
del orden mundial que teníamos con el neoliberalismo y de la corrupción neoliberal se vio ventilada, y obviamente por eso el destrone de toda esta gente. Empezaron los de Ocupa, Wall Street, empezó lo de Madrid, empezó lo de, o sea, con todas las filtraciones nos enteramos de lo pésimamente mal que estábamos, no nada más gobernados, sino administrados por gobiernos coludidos con empresas corruptísimas, y toda la cuestión del lavado de dinero, etcétera, etcétera, la colusión del crimen organizado con el crimen de cuello blanco con los gobiernos. Entonces, obviamente, desde entonces, desde esas filtraciones, que benditas sean esas filtraciones, obviamente hicieron que pues, se destapara una gran cloaca. Y hay otras filtraciones que se usan también para, finalmente, para dar golpes blandos, para hacer que un Estado con mucha credibilidad pues tenga menos. O sea, todo depende como las uses, ¿no? Evidentemente, y aquí pues obviamente en un momento dado también para ventilar a una institución todas las verdades a medias que se pueden decir o pensar sobre el ejército. Yo creo que el ejército es como todas las instituciones en México, está altamente permeado por mucha corrupción, pero tiene muchas ventajas por las cuales nosotros finalmente vemos en el ejército pues una cierta esperanza que no pudimos ver en las policías municipales ni en las policías civiles, que estaban tan corrompidas y tan terribles, que por lo menos en el ejército sabemos que hay ese tipo de orden y ese tipo de verticalidad que en un momento dado se necesitaba para no coludirse con el crimen organizado. Entonces es un arma de dos filos. Todo en esta vida es un arma de dos filos, desde los Wikileaks hasta las guacamayas, de la guaca al wiki. Sí. De la guaca al wiki. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, en primer lugar, déjame decirte que como hablamos de perros y de gatos y de guacamayas, le han mandado ya saludos a Perucho, que nos dicen saludos muchos. Perrucho, que ya debe estar ahí. Dejen acercarlo para que salude. Sí, por favor, sí, que comparezca y que dé las gracias muy cumplidamente. Perucho, debo decirles que Perucho es un perrito que no se pone en el piso como otros perros, sino que él siempre está sentado en su silla. Mira, Perucho. Cuando estamos haciendo el programa de Astillero, en realidad está sentado en la mesa a mi lado, como si fuera un ser humano. Y bueno, pues saluda. Eres como anuncio de RCA Víctor, de aquellos del gramófono. Exactamente, nada más me falta tener el gramófono y a Perucho escuchando, pero se siente a escuchar cuando toco la guitarra también, así que bueno, siempre un gusto tener a este pequeño aquí, como miembro animal, o no humano de Astillero Informa. Así es que bueno. Oye, quiero pedir una disculpa, que hoy no voy a poder chatear con el público, porque nada más tengo un acceso a un teléfono que es el mío, así que estoy así ahora sí que de incógnito en el chat. Amigos, pueden poner todo lo que quieran respecto a Horacio, que al cabo no va a poder defenderse de nada. No voy a poder encabronar. Sí, no vas a poder encabronarte. Ahora es cuando. Ahora es cuando. Fernando, ¿qué opinas de las filtraciones? ¿Qué opinas de lo que se va sabiendo? ¿Qué opinas del guacamayazo? Bueno, creo que tendríamos que empezar a verlo más allá del uso negativo que se le ha dado, como bien dice Horacio. Creo que deberíamos aprovechar el vuelo de la guacamaya, para seguir en el proceso de exigir que se abra el ejército y que abra su información. Lamentablemente, y creo que algunas cosas que se han filtrado o que nos hemos enterado a partir de estos documentos, pues es que hay mucho del ejército que seguimos sin saber, de sus procedimientos, de sus maneras de pensar. Yo sé que es un contrasentido para cualquier fuerza armada ser transparente hacia la sociedad, pero bueno, podríamos empezar a hacer ese ejercicio en México de tener un ejército transparente. En este momento no lo es. Y finalmente, aunque el presidente de México no le preocupe porque él no ha dado ninguna orden contra la sociedad y no ha pasado nada que a él considere de gravedad, sin duda en el ejército, en y sobre todo en sexenios anteriores, pues ha habido un montón de abusos, un montón de cuestiones de las que la sociedad no se ha enterado para nada. Entonces yo creo que quedémonos con lo bueno de esto, que es, no quitemos el dedo del renglón. Ya lo había dicho Ana Francis hace unos días también, que hay mucho que falta por saber, sigue siendo como el fondo del mar.
Por otro lado, más allá de esto, que creo que es un camino que se tiene que recorrer como sociedad y que el ejército tiene muchas cuentas que rendirnos, pues sí podría decir que tampoco sintamos que se está cayendo el piso. Yo diría que una guacamaya no hace verano, y menos en otoño. Muy bien, Fernando, gracias. Ana Francis, siempre te hace reír, Pues es Fernando. que es poeta que las pesca al aire, Julio. Sí, 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 sí. Qué Y bueno eso que usaste siempre, ese giro y no otro sí, popular. Ujú. exacto. No, porque sí me da, o sea, como que siempre admiro ese talento que tiene Fernando para los chistes, para darle la vuelta en ese sentido. A mí me cuesta mucho trabajo, como que tengo que darle muchas más vueltas y cuando veo que las hace así, es así de, es como cuando un acróbata se da una maroma, digo, no manches, ¿no? Que ves esas cosas que dices, no me salen, pero que las Ajá. admiras mucho. Te admiro, Ana amigo. Francis, admirado Gracias. Fernando Rivera. Ana Francis, ¿qué Igualmente te opinas? admiramos. ¿Qué opinas sobre el guacamayazo, Ana Francis? Pues creo que coincido con Fernando, es decir, no me creo que el ejército sea transparente y que no tenga nada que ocultar. Pues no, no me la creo. Si uno de los estudiantes de Ayotzinapa era infiltrado del ejército, dicho por el mismo Estado, pues entonces me parece que no tenemos que pensar que en un año o en unos 4 años el ejército ya cambió y ya es absolutamente transparente. Está súper difícil pensar eso. De ahí a pensar, ahí voy, perdón, ahorita Te regreso. toca, ahorita regresa. Bueno, sí, adelante, Ana Francis, adelante, adelante. Así está nuestro programa. Igual, si de ratito se va el internet conmigo, les ruego que sigan ustedes el programa, porque aquí en la Ciudad de México todo está complicadísimo. Horacio Franco, ¿qué opinas de la renuncia de Tatiana Cloutier? Mira, es muy importante que se vea desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista también de económico, desde el punto de vista de qué estaba haciendo Tatiana ahí y en lo que estaba ahí no de acuerdo, como secretaria de Economía, y desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano es lo que más nos dolió a todo el pueblo mexicano, incluido al presidente que se veía dolido. Yo creo que el hecho de que no le haya dado abrazo es porque finalmente estaba bien dolido, o sea, no es cualquier renuncia. Tú mismo lo dijiste ayer en tu programa, o sea, la renuncia de Tatiana es algo que duele a los ciudadanos. A Tatiana le teníamos no nada más confianza como funcionaria pública, sino además un entrañable cariño y respeto por cómo se había portado, por los orígenes que tiene, tanto familiares como laborales, como bueno, era un emblema, no de la, fíjate, no de Morena, sino era un emblema de lo que queríamos para México, pues, ¿no? Y le teníamos una confianza maravillosa y una confianza verdaderamente, sí, o sea, era una de las personas más, sí, con mejor perspectiva, dijéramos, ¿no? Si me decían que fuera presidencial, yo decía que también, ¿no? Obviamente. Y entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, eso como funcionaria y como figura pública. Pero bueno, obviamente tuvo dificultades y eso lo sé por gente que la conoce cerca. Yo nunca he tenido el gusto de conocerla, pero por gente que está cerca de ella, pues nos sabemos que tuvo problemas de salud su marido y que, bueno, obviamente, no sé, hay cosas que no se dicen finalmente y que también se tienen que tener en cuenta. Ahora, el hecho de que, como tú bien dices, si el poder político siempre se tiene que cuestionar, y en eso estoy de acuerdo contigo, hay de políticos a políticos, y hay de gente que ha hecho labor a gente que ha hecho labor, o sea, o no la ha hecho. O sea, no es lo mismo juzgar un deceso de la política como el de Tatiana Cloutier a celebrar el hecho de que Cabeza de Vaca ya no esté en el gobierno de Tamaulipas. O sea, hay un gran trecho y una gran diferencia. Entonces, obviamente, pues hay que tomar todo en cuenta. Yo nada más lo único que digo es que se debe de tomar en Tatiana este deceso, dijéramos, de la función pública como una enorme pérdida que a todos nos duele y no prejuzgar hasta no saber. Espero que Tatiana dé entrevistas la semana que entra para que sepamos bien, y yo creo que Tatiana Cloutier se va a decir la verdad, o por lo menos va a aclarar lo que queremos nosotros saber los ciudadanos. Gracias, Horacio. Comparto mientras tanto chat de Benita Sánchez. Dice: mi hermoso pueblo en la costa de Michoacán se llama Guacamayas. Y sí, había muchas guacamayas verdes, hermosas y escandalosas. Bueno, Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de la salida de
Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía, y agrego, si ves algún viso de que ella pueda caminar por un sendero adverso a Morena y a la 4T como candidata presidencial por otra instancia. Bueno, nada más antes como mero breviario cultural, ahora que hablaban de esta comunidad de las guacamayas, también hay una comunidad que se llama las guacamayas en Ocosingo, Chiapas, en la reserva de los Montes Azules. Hace poco, como les contaba, anduve por allá y pude incluso fotografiar una guacamaya al vuelo y ver tucanes volando, y la verdad es que sigue habiendo una diversidad bellísima en términos de aves, todo un terreno para la ornitología, así que, bueno, pues saludo a las guacamayas de veras que son muy hermosas. Por otro lado, Sí. con respecto a lo de Tatiana, pues creo que sí, es siempre lamentable que salga alguien, me pareció también muy, muy triste cuando salió Santiago Nieto del equipo del presidente, del equipo cercano. Y en este caso, Tatiana, pues la conocemos desde la campaña, ha sido un ser muy empático, ha vivido, como muchos, el problema de la transformación de este país desde la familia, ¿no? Hay una polarización en su propia familia con su hermano, que ahora evidentemente está celebrando la decisión de Tatiana. Yo más allá de los aplausos, no abrazos, o abrazos, no aplausos, y que si le dio el aplauso o le dio el abrazo, no se lo quiso dar, sí creo que es una salida sensible. Me preocupa que no estén claras las razones y que siempre el término motivos personales, pues en ese concepto caben muchísimas cosas, algunas que podrían ser preocupantes para la sociedad, otras que quizás están en el rango de la vida íntima y personal de Tatiana, pero creo que hay una parte que a mí me deja inquieto. Por otro lado, creo que es una coyuntura que permite que llegue a la Secretaría de Economía un gran elemento que me parece que es Raquel Buenrostro. Yo creo que incluso podría pensar que en esa secretaría Raquel puede hacer un trabajo todavía más efectivo que el que hacía Tatiana. Y me encantaría que Tatiana, en realidad, esta decisión de tipo personal no sea más que el tiempo que se va a tomar para incorporarse a la campaña, quizás a la coordinación de campaña de alguna de las flamantes corcholatas que tenemos. No creo que cambie de bando, no creo que sea reclutada o que su hermano, Anakin Skywalker, la convenza de pasarse al lado oscuro. Más bien creo que quizás está replanteando o cargando fuerzas para lo que viene. Eso espero, porque me parece un activo valioso, me parece una política congruente, una política que se ganó la confianza de muchos sectores de esta sociedad, y bueno, pues le deseamos que le vaya muy bien. Yo creo que al final el saldo es positivo para la Secretaría, porque llega una increíble funcionaria que hizo un muy buen trabajo en el SAT y que, bueno, esperemos que también sea sustituida por alguien así de implacable y que tenga esa mano para exigirle el pago de impuestos a aquellos que no lo quieren hacer. Muy bien, Fernando. Ojalá que no se vuelva, si la recluta no va a ser reclutier, ¿verdad? Tatiana Reclutier. No, reclutier por el PAN. Imagínate, reclutier por el PAN. Ana Francis, ya que está usted de regreso, ya de nuevo en el uso de la palabra, en esta tribuna de la mesa del más allá. Ana Francis, no que le juguemos a esta persona que en redes se llama Bárbara Tijerina, que si uno tiene la mano aquí dice que eso significa quién sabe qué, y si pone las manos así, quién sabe qué otra cosa. Bueno, es un cotorreo el de esa interpretación corporal supuestamente de los ánimos y de las expresiones. Pero, Ana Francis, lo que viste en la despedida de Tatiana Cloutier, la manera como leyó su despedida, con un tono quebrado en ciertos momentos, emocionada, la búsqueda de dar el abrazo al presidente López Obrador, ¿te indica que ella no quería irse de la Secretaría de Economía? Fíjate que yo estaba escuchando la mañanera justo cuando ella anuncia, o sea, el presidente anuncia que Tatiana se va y entonces Tatiana anuncia que se va, lee esta carta. Yo en las mañanas escucho la mañanera, no la veo, sino la estoy escuchando mientras me hago mi café, me hago mi lunch, etcétera, como todas las cosas que tengo que hacer, me baño y tal. Entonces, pues la escuché, no la vi, ¿no? Y ya después que la reportera le preguntó al presidente, oiga, en redes andan diciendo que por qué no la abrazó, que no sé qué, dije, ¿cómo que raro? Entonces me regresé como a ver la escena.
Ujú. Cuando la escuché, pues fue un momento como muy emotivo desde mi perspectiva. A mí Tatiana me encanta, me cae muy bien, me parece una persona súper honesta, como muy neta. Ella fue madrina de las Reinas Chulas en un aniversario. Fue de las últimas, la última madrina que tuvimos antes de la pandemia. Y como súper neta, ¿sabes? O sea, como me cayó muy bien. Y en otras cosas en las que coincidimos después, comentaba algunas cosas como de su vida familiar y la complejidad de empatar como estos cargos con la vida familiar y tal. Todo eso me parecía muy neta. Pues no, en las primeras entrevistas que tuvo como secretaria de Economía, ustedes se acordarán que siempre andaba así con sus 300 hojitas, como de Ujú. espérense, o sea, sí soy nueva en el área de economía, pero aquí estoy. Y siempre como muy responsable de lo que decía y sí, de ¿Quieres lo que déjame? decía y de lo que declaraba. Gracias, ¿eh? Y eso me dio Muchas siempre gracias. mucha Si quieres confianza. que Lamento aquí mucho que se haya ido. No tengo esa lectura de que el abrazo pero cero tengo esa lectura. Me parece que es uno de esos cosas que te pasan en estos momentos que son súper emotivos. Es decir, pues el presidente le estaba aplaudiendo, ¿no? Me gusta mucho como la carta que ella hace, me gusta mucho como le habla de tú al presidente, le dice, te digo, presidente, esto y lo otro. Me gusta mucho como le dice esto de me paso a la porra, pues, ¿no? Eh, a saber por qué se fue. Ojalá algún día nos cuente un poquito más, pues, ¿no? Pero pues también la banda tiene derecho a su privacidad y a sus cosas. Yo también espero como Fernando pues, que ojalá se una como a otro espacio y tal. Pero pues también hay que pensar que luego estas chambas son bien rudas, Julio. Y no rudas porque, puta, me enteré de cosas que no puedo decir y entonces, o sea, me estoy metiendo en la caca y entonces, no, güey, rudas porque es mucha responsabilidad, rudas porque es de muchas horas al día, rudas porque son tan emocionantes y tan apasionantes. Trabajar en la política, en el grupo mayoritario, en el gobierno, en este momento de la historia, pues es muy emocionante, Julio, y te emociona más que cualquier cosa en la vida. Y de pronto, o sea, regresar tu cabeza a la vida familiar, regresar tu cabeza a la vida de pareja, regresar tu espíritu, etcétera, cuesta un montón de trabajo, pues hay que mantener un montón de equilibrios para estar bien. Entonces, bueno, pues pasan un montón de cosas, al cuerpo le pasan un montón de cosas, te enfermas, el desgaste físico, etcétera. Entonces, pues a saber, ¿no? La verdad es que a saber, para nada tengo la lectura de si le hizo el feo, si no le hizo el feo, no, cero. Me parece que son un par de amigos que han estado hablando del asunto, como ella lo menciona, desde julio, no sé qué, que no es ninguna sorpresa para el presidente, que es una sorpresa para nosotros, por supuesto, que lamento, claro, y que la vamos a extrañar y que espero que pronto regrese a la vida política, pues sí. Gracias, Ana Francis. Horacio, dentro de todo este esquema de lo que estamos viendo, hay salidas de foro, como la de la propia Tatiana, que se va. ¿Qué opinas del papel que jugó Ricardo Monreal en la consecución de la extensión o la prórroga de la estancia de las fuerzas militares en la Guardia Nacional? ¿Crees que debe regresar al escenario morenista, que debe ser recibido por el presidente López Obrador, que se le incluya dentro de las corcholatas, o crees que ya quedó definitivamente, haga lo que haga, Monreal no se reintegra al primer plano de la escena política? Mira, cada quien labra su propio destino según sus actos, según sus hechos, según su proceder. Y sabemos que Ricardo Monreal es un político de una cepa vieja, sí, tal como Andrés Manuel, pero Andrés Manuel se reinventa todos los días con tanta información que tiene y con tantos pendientes que tiene, ¿no? Tiene más pendientes que yo, que tengo 3 aquí, 2 en una oreja y otro en otra. Entonces Andrés Manuel tiene tanto pendiente que obviamente se tiene que reinventar y tiene que sacarse los haces de la manga de una manera vertiginosa. Cosa que Monreal, al no tener esas responsabilidades, pero sí tiene una responsabilidad en su vida, que es ser presidente, ¿no? Entonces, ya ser jefe de gobierno para él le queda chico, ¿no? O sea, Monreal tiene muchas ambiciones y conforme a esas ambiciones ha ido trabajando y ha ido labrando su propio destino y su propio futuro. Ahora, pasando por el cadáver de quién, pasando por los principios de quién.
si tú pasas por los principios de ti mismo para lograr lo que quieres, o si pasas por los principios de la humanidad, o los principios del respeto, los principios de la lealtad, los principios de todos los principios positivos que conocemos, evidentemente si pasas sobre ellos, la gente no te va a querer, nada más, ¿no? Entonces, obviamente aquí Ricardo Monreal ha perdido mucho respeto, mucha credibilidad, pero sigue siendo un político muy hábil, sigue siendo un político muy bueno. Digo, el que ya perdió todo fue Muñoz Ledo, pero no comparemos ni edades, ni tamaños, ni nada, digo, obviamente, ni trayectorias. Pero Ricardo Monreal aquí lo que hizo pues, fue obviamente una jugada que le salió bien, ¿no? Y va a seguir haciendo jugadas que le puedan salir bien y que le puedan lograr o hacer lograr un futuro provisorio para ser corcholata, candidato o lo que sea. La cuestión es que ya rompió mucho de la confianza que le teníamos o que le pudimos haber tenido como político, ¿no? Por todo eso que ha hecho. Y yo creo que una cosa que dijo, que se ha dicho, que dijo la misma Tatiana en una entrevista que le dio a Páez Varela y a Armando Delgado, es que precisamente lo que no debe haber para nada, lo que no debe haber es precisamente, no debe haber una escisión, no debe haber bandos separados, no debe haber dentro de Morena, o sea, aunque no seas morenista, aunque no pertenezcas al partido, no debes traicionar los principios de una 4T para la cual luchaste por años, entonces. Y eso es ese es el peligro de lo que está haciendo Ricardo Monreal. Entonces, ojalá que le vaya muy bien, es un buen político, pero tiene que tener en cuenta que pues ya no se le quiere como antes. Horacio, bien. Fernando Rivera Calderón. Fernando, pues en la baraja política sucesoria, pues se acomodan las cosas como quieren. Pares, tercias, pócar, quintilla, flor corrida, lo que quieras. ¿Crees que está tomando una nueva presencia el personaje enteramente tabasqueño como es Adán Augusto López Hernández? Hay quienes dicen un López por otro López. Hay quienes dicen, pues es que la verdadera continuidad de López Obrador es López Hernández. Ha habido momentos en los cuales la entrega de estos resultados en cuanto a la negociación para lo de la Guardia Nacional y algunos otros temas, pareciera que Adán Augusto ha mostrado oficio político, pero no tiene todavía ni la fuerza, ni la fuerza en las encuestas de opinión, ni la presencia pública. ¿Qué acomodos te laten a ti, que eres un hombre muy creativo y con una gran capacidad de juego de palabras y de imágenes? ¿Cómo se podría conservar la unidad de toda la fuerza morenista rumbo a 2024? Claudia, presidenta, Adán Augusto, continuar como secretario de Gobernación, Marcelo Ebrard como presidente y Claudia como secretaria de Gobernación, Marcelo Ebrard como jefe del Senado y Ricardo Monreal como jefe de la Cámara de Diputados. ¿Qué combinaciones haría el siempre creativo Fernando Rivera Calderón? Bueno, lo interesante de estas combinaciones, querido Julio, pues es que los elementos que están en juego no son demasiados, entonces sí podemos empezar a especular macabramente sobre cómo podrían darse las cosas. Yo creo que ahí, sin duda, Adán Augusto ha mostrado que tiene buenas dotes de negociador, buenas dotes políticas. A mí en particular me cae muy bien porque me cae muy bien la gente del trópico, a diferencia del maestro Krause y de otros intelectuales. A mí la banda de la costa, que será porque una de mis abuelas también es de Tierra Caliente y bueno, tienen todos un espíritu que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que dista mucho del modo de ser de las personas que vivimos en las ciudades. Por eso también a veces le saca ronchas el estilo de Andrés Manuel o de Adán Augusto. Ahora yo veo a Adán, ahora sí que muy Augusto ahí donde está. Creo que es un buen secretario de Gobernación. Yo veo que lo quieren candidatear por ahí, pero pues se está enfrentando a dos monstruos. Y yo creo que el elemento que me empieza a llamar la atención en este acomodo de piezas es la pieza de Marcelo Ebrard, porque pareciera en estos adelantos que estamos viviendo que Claudia está mucho más adelantada en el trabajo de campaña, incluso en esto que decía como un chiste de que su
de que el letrero de Claudia Presidenta, bueno, pues yo lo vi ahora hasta en la reserva de los Montes Azules en las comunidades lacandonas, ¿no? No vi Ebrard presidente, no vi a Adán Augusto, ni siquiera vi Monreal presidente, cosa que me sacó mucho de onda. Sí. Entonces, yo creo que el factor Marcelo va a ser importantísimo, ¿no? Porque si decide llevar la pelea por la candidatura hasta las últimas consecuencias, pues lo que van a lograr es debilitarse los dos titanes, ¿no? E incluso permitir que puedan entrar ahí otros candidatos. Si lo logran, no sé, si negociar, pactar o simplemente ver con cierta perspectiva y tomar decisiones, híjole, pues va a ser una elección que me parece va a ser como mantequilla, ¿no? Como cortar mantequilla, porque bueno, se evitaría el desgaste que probablemente veamos entre la disputa por quién de esos dos candidatos con tantos niveles de aprobación se va a quedar. Porque tampoco creo que Marcelo quiera repetir como canciller, ¿no? A Adán Augusto lo veo que con todo gusto se podría quedar en gobernación y me parece que es un gran secretario de gobernación y creo que Marcelo ha sido un gran canciller, pero no estoy seguro que quiera seguir ahí. Y espero que estos personajes sigan en el próximo gobierno, gane quien gane. Me encantaría seguir viendo a Adán Augusto en una posición pública, tejiendo esos hilos finos, esa vieja manera de hacer política que tiene que ver con el contacto frente a frente, ¿no? No, como los panistas que se mandan en un chat, las instrucciones y sus propuestas. No, Adán tiene esta vieja manera, que la verdad deberíamos recuperar un poco del contacto directo, ¿no? De la charla, del tete a tete, de echarse el cafecito, y creo que eso le hace mucha falta a la política mexicana, que está ahorita en una especie de estancamiento violento donde cada quien grita y avienta lo que quiere y pues esto como que paraliza en vez de mover las cosas. Y bueno, pues ya podríamos hacer un tablero y poner unas fichitas y empezar a hacer una especie como jugar gato. Unas quinielas. Unas quinielas, pero hasta podría ser un juego de mesa, ¿no? Nos va a durar poquito, pero puede ser muy divertido. Bueno, pero 2 años, Fernando, no está mal. 2 añitos. Ya me hice un poco bolas en el orden de participaciones porque la diputada Ana Francis entró, salió y ya se me movió aquí un poco el esquema. Pero sigo contigo, Ana Francis. Ana Francis, pareciera que es ya rebasado este tema de la Guardia Nacional y otros asuntos. Pareciera que el tema que sigue es el Instituto Nacional Electoral. ¿Ves en el horizonte condiciones propicias para que realmente se pueda llegar a una reforma electoral? Y no sé si tú tienes claro cómo sería esa propuesta que hace Morena de que haya pues listas plurinominales, que ya no haya las candidaturas individuales como hasta ahora. A mí de entrada me parece que esas listas plurinominales así pues fortalecerían el poder centralizado de los partidos y sus cúpulas. ¿Qué opinas tanto de la viabilidad de la reforma electoral como de este tema de las listas, Ana Francis? Pues si me hubieras preguntado hace 2 o 3 semanas sobre la viabilidad de la reforma electoral, te hubiera dicho que lo veía poco viable, pero muy probable de cacarear, es decir, muy para la comunicación, es decir, para esta comunicación que se está teniendo desde la Cuarta Transformación, en donde se evidencia lo que es nuestro sistema electoral con sus aciertos y sus desaciertos y sus personajes profundamente desafortunados. De las cosas que veo muy buenas de la reforma electoral, pues sin duda es la bajada del presupuesto, porque sí se les echa de ver que gastan mucho en muchas cosas que no deberían de gastar tanto. Y eso sí vale la pena. De lo que tiene que ver con la plurinominalidad, fíjate que pues yo soy plurinominal, ¿no? Partiendo como de ese punto. Y hay una cosa que tiene que ver con representatividad de sectores y representatividad de determinadas agendas, que no necesariamente ganarías por votaciones, pero que necesitan ser representadas. Es probable que las personas afrodescendientes no hubieran llegado por votación a los puestos de elección popular de ahorita de los congresos si no hubiera habido una determinada cuota que lo exige, ¿me explico?
y como esta voluntad de, pues, de la representación. Pero también es cierto que la plurinominalidad es, híjole, luego es como alta matemática. Hay unas fórmulas ahí que es así de, ¿qué? No entiendo nada, pues, ¿no? Que se baje el número de representantes me parece muy bien. Eso también me parece que no solamente por un asunto de abaratar el costo, sino porque luego sí veo en el Congreso Federal que son demasiados y entonces las discusiones, puta, se alentan un montón, pues, ¿no? No que tenga que ser un proceso rápido, ahora que estoy aquí adentro, sé que es un proceso que hay que llevar con mucho cuidado y con mucho análisis, pero de pronto, son espacios de poder, pues, de otro tipo de poder que no necesariamente el de representación, pues, ¿no? Entonces, claro que si la plurinominalidad lo que significa es representación de sectores, pues está buena, pues, ¿no? Sí. En fin, habría que analizarla. No me he metido a analizar la reforma de fondo porque, pues, es un asunto federal. Y sí te tengo mucho trabajo en lo local, Julio. No, como que me sé los puntos de los que hablan, con los que por supuesto estoy de acuerdo, es con lo que tiene que ver con la reducción del presupuesto, con la reducción de la cantidad de personas y el asunto de la elección de los consejeros. No sabría yo si la elección abierta es lo más adecuado, pero no pueden ser estos señores aristócratas intocables, ¿no? Habría que encontrar algo medio. Gracias, Ana Francis. Horacio, ya hemos pasado revista, gracias a la pluma y el verbo mágico de Fernando Rivera, a los asuntos de candidaturas de Morena presidenciales. Horacio, me parece que en la oposición hoy como que se están perfilando dos opciones, una realmente muy, en mi opinión, grotesca y escandalosa, guacamayesca, la de Lili Telles, por una parte, y por otra, la antípoda, Enrique de la Madrid, atildado, cuidadoso, muy formal en sus expresiones. ¿Qué opinas de estas posibilidades o de otros precandidatos que veas a la presidencia de la República de la oposición? Sea Llena, Guacamaya, Pato o Pavo Real, cualquiera de todos ellos, ¿no? Ahora sí que le quede a quien le quede el saco, ¿no? Que se lo ponga. Yo siento que mientras no hay argumento en contra, complementando, corrigiendo, proponiendo todo lo mal que hablan del gobierno de López Obrador, ¿no? Cuando no haya un argumento sólido y serio para decir, sí, esto no es militarización, pero yo no lo haría así, proponemos esto y esto y esto y esto. Esto no es, o sea, la economía, por ejemplo, sí, el peso pues está muy bien valuado, pero podría estar mejor y yo propongo esto y esto y esto y esto y esto. Los programas sociales, bla, 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 yo propongo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, mientras no propongas, llámese Enrique de la Madrid o llámese Tatiana, ¿cómo se llama? Kenia López Rabadán o Lili Telles o cualquiera de los opositores que quieren acceder a un poder, ¿no? En este caso Lili Telles me preguntaste y Enrique de la Madrid. Mientras no se tenga una propuesta concreta, como una oposición seria, ya sea con cohesión o sin cohesión, o sea, con Va por México o sin Va por México, ya sea con los partidos, cada uno solito, desde Movimiento Ciudadano pasando por el PRD, el PRI y el PAN, mientras no haya una propuesta seria, que el electorado verdaderamente pueda valorar, pues no va a haber nada. ¿Y por qué no la hay? Porque no la tienen, simplemente, porque todo su poder se valió de hacer negocios en el neoliberalismo, sí, un neoporfirismo, precisamente de un poder que detentaba y sustentaba todo y que hacía lo que se les pegaba la gana. Y a partir de todo, pues perdieron toda la confianza por eso del pueblo. Entonces, obviamente, no es ser López Obradorista a diestra y siniestra y ciegamente, no. Hay cosas que vuelvo a repetir o sea, porque ya estoy un poco cansado que me digan chairo y redento. No soy un chairo y redento. Yo admiro al presidente López Obrador y no estoy de acuerdo con lo que está haciendo con la fiscalía
fiscalía, por ejemplo, podrían no estar de acuerdo en otras cosas como relaciones exteriores, bla, 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 nombrar embajadores políticos, lo que quieran y manden, sí, pero por lo menos tiene una propuesta y un proyecto que está cristalizando y está girando 180 grados de como veníamos. Nada más es eso, o sea, y obviamente si tú vas a crear una candidatura como la de Lili Telles, vas a crearla y vas a querer ser presidente con todos estos sainetes tan patéticos y tan enfermizos y ya en verdad que nos enferman a todos los ciudadanos, ya no queremos saber nada de ella, finalmente no va a lograr nada, o sea, y bueno, como decía Álvaro Delgado y Páez Varela, no, pues es que es la candidatura, irónicamente lo decían, es la candidatura que el PAN se merecería, porque pues obviamente, sí, o sea, que es el PAN hoy por hoy, o sea, el PAN está envuelto en estos sainetes y respaldando todas estas senadoras que están hablando mal por hablar y están echando todo su veneno y están haciendo sus desfiguros, no son otra cosa más que desfiguros de odio y de coraje que ya no tienen sustento, ya estamos hartos de eso. Entonces, pues no sé, ¿no? Y Enrique Lamadrid, bueno, sí, un tecnócrata, una persona de pipa y anteojo, de pipa y guante y anteojo, como cualquier otro periodista con esta seriedad de gobernar y con esta sabiduría y la retórica, también la retórica priista tan bien pensada, tan bien ponderada, tan bien estructurada, pues sabemos que lo que nos hicieron con esa estructura tan bien planeada fue robarnos y vernos la cara de idiotas al pueblo durante años enteros. Entonces no tenemos confianza en el pueblo, no sabemos para dónde vamos, por mucho que no nos gusten muchas cosas de este gobierno, no a mucha gente, que ni son la mayoría que sí estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Es que no hay para dónde ver, no hay una oposición seria, congruente y coherente con lo que quieren. Gracias, Horacio. Fernando Rivera Calderón, actuamos con lo que tenemos y como podemos, es decir, Horacio nos dice, aunque algunas cosas no nos gusten, no hay más camino y en la propia oposición no hay alternativa. ¿Eso es bueno o es malo según tu punto de vista, Fernando? Bueno, es muy malo tener una oposición que le queda tanto a deber a los críticos de este gobierno, o sea, creo que hay personas sensibles, pensantes, que creen que las cosas se están haciendo muy mal y la verdad es que sus voceros son patéticos, son violentos. Que Lili Telles se perfile como una de las opciones de la oposición para ser presidenta de este país, pues me parece delirio. Pero lo peor del caso es que me parece que es viable, incluso quizás más viable que el que sea Enrique de la Madrid y que puedan replicar el efecto Peña Nieto con él. No lo veo, ¿no? Digo, su máxima credencial es ser hijo del presidente más gris en la historia de este país, más lo que él ha logrado hacer, que no es mucho, y en el caso de Lili Telles, pues sí me parece terrible. Ahora, sí creo que, volviendo a tu pregunta, hay temas donde sí estamos un poco contra la pared, o sea, este tema de reformar para que el ejército participe en tareas de seguridad, que no me gusta, la verdad, decirle militarización, porque sí, en mi concepto, una militarización es otra cosa, y lo peor es que creo que ya lo vivimos en México en el sexenio de Felipe Calderón, y el punto de contraste no me da para decirle a esto una militarización. Sí creo que no hay para dónde moverse, es como estar un poco en jaque. Siento que el presidente no tiene otra opción, o sea, es muy bonito decir desde aquí, desde mi sillón aquí frente al Panteón, decir que es que hay que preparar a las policías locales, ¿no? Es que no manches, van a militarizar a México, los militares van a abusar, sí, pero los militares son una fuerza que puede participar en labores donde las policías están absolutamente rebasadas, donde los criminales, sean narcos, sean polleros, sean traficantes de combustible, pues actúan con total impunidad, porque pues ¿quién les va a hacer frente? ¿Quién va a atreverse con los pocos recursos que tienen las policías municipales a enfrentar a estos personajes? Entonces sí creo que no tiene mucha opción. A mí no me encanta la medida, pero bueno, yo vivo en la Ciudad de México, donde si bien hay una gran, hay muchos problemas, no estoy padeciendo que entren en sus trocas acá los señores narcos a tomar el pueblo, a quemar las camionetas, no está sucediendo
o por lo menos todavía no ha sucedido en esta ciudad al grado donde lo viven en Tamaulipas, en Sinaloa, en otros estados de la República. Entonces también dejemos un poco el chilangocentrismo y también entendamos que estamos en una situación límite, que estamos en un país que se nos había ido de las manos, que estaba convertido en una gran fosa común para todos los desaparecidos y que si no se actúa, incluso arriesgando esta línea en la que el ejército tiene que participar, pues yo no sé y no he escuchado hasta el momento una alternativa que me parezca razonable para enfrentar pues este problema y esta política que ha presentado el presidente, ¿no? Bien, Fernando. Ana Francis, ya se aprobó después de una serie de complicaciones y de fatiga, de una fatigosa ruta legislativa, la prolongación de la estancia de las fuerzas militares en la Guardia Nacional hasta 2028. ¿Para qué? Es decir, te pregunto, Ana Francis, en lo concreto, ¿qué puede suceder que sea distinto a lo que vivimos en estos años anteriores con Guardia Nacional? Concretamente, la política de abrazos no balazos tiene que entrar en el tercer tercio del presidente López Obrador, en su tramo final. Debería entrar a una acción más fuerte de la Guardia Nacional, una confrontación con grupos delictivos que están generando hechos como los que se acaban de ver en San Miguel Totolapan, Guerrero, en muchos lugares del país. ¿Para qué cambiar todo si no es para aumentar el grado de confrontación a los delincuentes? ¿Qué opinas, Ana Francis? No sé si es cambiar todo o es más bien sostener lo que ha estado hasta ahora. Lo que sí es muy claro es que si las policías municipales y locales no están fuertes, está en chino, pero en chino. En la Ciudad de México ha habido un proceso como súper fuerte, súper bueno de fortalecer a la policía en muchos sentidos, limpiar, etcétera. Y da buenos resultados, pero de todos modos para muchos operativos se necesita que intervenga la Marina o que intervenga la Guardia Nacional o que intervenga el Ejército. Hemos visto pues en el de Topilejo, por ejemplo, que los policías se la rifaron y perdieron a un elemento. En fin, hay muchos lugares donde de veras todavía está en chino. Entonces, pues lo que yo pienso, no sé si es para una confrontación más fuerte o para una confrontación más inteligente, que es un poco, me parece, lo que han estado haciendo, es decir, como ir con tiros de precisión, porque no hace falta como esta demostración de fuerza a nivel nacional. Y por otro lado, Julio, hay una cosa como real de relación con el ejército y de darle esta estatura o este estatus legal que necesita de pronto el ejército para accionar en las tareas de seguridad. Es un reconocimiento de que las tareas de seguridad no están en las manos de las policías, solo en algunos casos. Llevan muchos años en estar en las manos de las policías, que ese es un mega pendiente. Y yo esperaría en todo caso como muchos más tiros de precisión, es decir, como ir justamente cercando y cerrando a los grupos delictivos y sobre todo irle como bajando, pienso yo, bajando al nivel de violencia. Yo en algún momento en alguna conversación de estas idiotas pensaba, bueno, si quienes trafican personas, trafican gente, trafican armas, trafican drogas, solamente traficaran drogas y no traficaran armas y no traficaran personas, pues la violencia bajaría un montón, pues, ¿no? El problema es que creció tanto la delincuencia que hizo industria y se diversificó, pues, ¿no? Y la diversificación es de miedo y se fueron agravando como los límites morales, éticos, los límites inmorales pues del crimen, pues, ¿no? Ay, y eso es bien duro, pero ese es un proceso que hay que desmontar. Espero que sea más hacia los tiros de precisión. Espero que como los derechos humanos sean una como regla, ¿no? Hasta ahora no hemos visto algo distinto en el ejército, me parece, es decir, cositas más, cositas menos. Pero eso que dice Fernando me parece que tiene razón. No sé si tenemos mucho de otra.
Y Julio, yo quisiera agregar un asunto de lo de Lili Telles, porque me parece que es un chistazo por sí mismo, pero con lo que pasó en Brasil, con lo que está pasando en Sí. Brasil, yo creo que el chiste hay que tomárselo en serio, porque leí en Twitter una recopilación de las frases célebres de Bolsonaro. Ay, Diosito, y me dolió la panza, pues, ¿no? Porque, bueno, de entrada una persona como yo ni siquiera debería de existir, ¿no? Y ya no diga, bueno, creo que ninguno de ustedes, pero, este, híjole, Julio, la opinión sobre las personas afrodescendientes, deja tú la diversidad sexual, deja tú las personas indígenas. Es como, o sea, ¿cómo puedes pensar eso de las personas afrodescendientes en Brasil? ¿No? Las mujeres, etcétera, etcétera, pero poquito menos de la mitad del país vota por él, porque lo representa. Entonces no se nos olvide que Lili Telles representa un pensamiento y es horrible, Sí. pero eso también somos. Eso también somos, Ana Francis. Horacio, eso también somos, ese pensamiento de derecha. ¿Qué opinas? El pensamiento de izquierda, libre, distinto, contestatario, a veces pareciera que es minoritario en una sociedad que pareciera tener una tendencia también a lo conservador, al conservadurismo, a un pensamiento distinto. ¿Qué opinas, Horacio Franco? ¿Estamos inmersos en la posibilidad de que crezca y tome más fuerza electoral ese pensamiento liliteyesco? Claro que estamos en peligro, como está en peligro, estuvo en peligro Italia de que ganara la extrema derecha, que es una extrema derecha con muchas aristas muy diferentes de las que tenemos aquí o de las que tienen en Brasil, que se basan en otros principios, pero de racismo, pero sí es racismo, de clasismo, pero sí es clasismo, de control financiero de las minorías, pero sí es control financiero en Europa. Ahora, lo que pasa en Latinoamérica obviamente es más virulento porque hay mucho menos historia terrible de la que hay en Europa con el racismo, porque aquí no se vio el exterminio per se en pocos años de una población como era la judía. Entonces, en ese sentido, aquí ha habido un exterminio, pero a largo plazo. Obviamente, una discriminación tácita. Yo siempre lo he dicho, hemos vivido en México en una sociedad de castas que está en el closet desde hace muchos años y que no salió hasta que en este sexenio, curiosamente, ya la ciudad de castas de closet ya salió, ya no somos tan de closet y nos declaramos clasistas, nos declaramos racistas o hienistas como Lili Telles, pues, ¿no? Entonces, sí, no, o sea que para mí, en ese sentido, aquí en Latinoamérica y en México, hay una polarización muy peligrosa, muy virulenta, muy carente también de principios aprendidos, dijéramos, a madrazos como hubo en Europa en la Segunda Guerra Mundial, porque aquí los madrazos le han tocado por siglos a los indígenas, a los desposeídos, a los mestizos, y a los criollos obviamente no, y a los españoles obviamente no, y entonces estamos instalados en un nivel de confort donde así se aceptaba, porque así estaba bien discriminar a los indígenas, discriminar a los mestizos, ¿no? Tratar de ser como la rubia superior, ¿verdad? Y como que chuparte todo ese cuento de que así es, así está bien, ¿no? Pero claro, hoy por hoy, en México, ya con esta institucionalización per se de la política de no al clasismo y no al racismo, y que el presidente aquí mismo en el Zócalo lo dijo, muere el racismo, muere el clasismo, ya la gente no nos estamos chupando el dedo. ¿Qué es lo que pasa? Que los criollos, que la gente rica en este país sigue teniendo mucho poder, siguen teniendo mucho poder de control de las comunicaciones y siguen implementando todo esto, aunque ellos finalmente saben que la tienen perdida, porque ya no somos un pueblo cabizbajo, agachado y en el conformismo de que sí, pues a los pobres les va mal, a los indígenas les tiene que ir mal, etcétera, etcétera. Va a tardar todavía en esto, pero sigue habiendo gente que como mucha gente es racista y es clasista, pues la va a seguir habiendo. ¿Por qué? Porque así crecieron y así están instalados en su comodidad, nada más, ¿no? Bien, Horacio Franco, gracias. Fernando Rivera Calderón, te toca la suerte máxima de decir en 2 minutitos algo antes de que cortemos para Canal 22. Fernando, y luego seguimos adelante contigo.
Bueno, yo nada más como dos caramelitos para quienes nos miran en sus pantallas. Pues sí, me inspira mucho la candidatura presidencial de Silvano Aureoles. Creo que Claro. ya quiero leer el libro de Krause que se llame El banquito del águila, ¿no? Sí. Y ver cómo la silla del águila es cambiada Ay, por un ya, no banquito. seas tonto, Fernando, no seas tonto, ya. Y por otro lado, Julio, pues también decir que esta semana Joaquín López Dóriga nos dio una lección de periodismo, refrendó por qué le dicen el teacher y nos mostró, a mí me sacó de onda porque eso no lo vi en la escuela, que estar sentado en un aeropuerto esperando tu avión es una nota periodística que puede ser de golpeteo crítico y duro. No sé a ti qué te pareció, pero a mí sacudió todos mis principios sobre periodismo, Julio. Sí, bueno, pues las dos cosas, ¿eh? Lo de Silvano Aureoles con su banquito, que es Su la banco. única tarjeta de presentación, banquito verde. Acuérdense, yo soy el del banquito, vaya cosa. Por un Ni cómo lado, ayudarle. de cómo ayudarle. Y lo otro, pues sí, este ejemplo de periodismo de López Dóriga y la respuesta que le dio ahí Tatiana, diciéndole, ahí saludamos a todos. Hola, hola, Elena. Elenita. ¿Cómo Ay, estás, Elena? salúdalos. Hola, Elena, querida. Estamos aquí Te en el manda saludos programa Julio en vivo. Astillero y todos ellos. Estamos aquí en el programa, estoy con ella ahorita. Excelente, qué bueno. En el mismo, en la jornada. Así es, estoy muy contento de ver aquí a Elena. Sí, claro que sí, Así claro es, que sí. Julio, Todos querido. estamos contentos. Bueno, Bueno, pues así, ya este ha está. sido un programa movido, interesante, como pocos, así es que lo disfrutamos. Gracias, Ana Fran. Bueno, vamos a decirle adiós a Canal A Canal 22. 22. Adiós a Canal 22. Adiós a Canal 22, bla, 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 bli, bli, bli. Gracias. Bueno, y continuamos, por favor. Fernando Rivera, adelante con el postrecito final, ya para ir cerrando este programa. Bueno, pues ya el postecito era un poco el banquito del águila, y Bueno, Silvano. entonces ya lo damos Oye, por pagado. no, pero lo que creo que podría agregar a esto es que creo que es una gran oportunidad para que, ya que se lanzó Silvano, que yo creo que pues Claudia, Marcelo, todos deben estar muy preocupados. Temblando. Yo creo que está padre que Francisco Javier García Cabeza de Vaca sería el coordinador de campaña ideal, ambos prófugos, hacer una campaña como virtual en redes, sería una cosa bonita que se unieran esos dos, pues grandes tránsfugas, ¿no? De veras, qué bien, Ana Francis, Horacio, qué bien que Fernando se ve imbuido de ese sentido, pues de Colaborativo, compartir, Julio. colaborativo y entender qué bueno, imagínate. ¿Sabes qué? Es que estuvo circulando este meme en donde están Anaya y Cabeza de Vaca diciendo, yo pago la mitad de la renta, hermano. Sí, es que van a ser un sindicato. Pueden hacer un sindicato. Ana Francis, por favor, tu postrecito. El domingo voy a estar en una mesa en la Feria del Libro a las 7 de la noche para discutir de latinoamericanismos, que es de mis temas favoritos, en tanto latinoamericano. Así que se les invita en la Feria del Libro del Zócalo, que viene con todo, Julio, hay unos conciertazos y así. Sí. Aquí del maestro Horacio Franco, ya Exacto. enseguida. Gracias, Ana Francis. Horacio Franco, tu postrecito, por favor. Pues aquí los invito a todos a las 4. Voy a estar con mis colegas aquí en una hora acabando la inauguración. Voy a estar aquí con un concierto con música indígena y música francesa barroca, o sea, lo chairo de lo chairo a lo fifí se va a llamar el programa. Y bueno, y mañana voy a Guadalajara a dar una charla a un festival que se llama Papirolas, es un festival para niños, muy padre, y voy a dar una charla sobre orientación vocacional, de cómo encontrar, lo que yo encontré cuando chavito, a los 11 años, encontré mi verdadera vocación, mi verdadera, mi vida con la música, y decirles a los papás y a los niños que de las artes sí se puede vivir muy bien, pese a que la gente cree lo contrario. Las artes son como cualquier otra profesión, y si tienes talento y si tienes pasión, con mucho trabajo vas a lograr una carrera muy exitosa. Y en eso redunda mi charla, que va a ser una charla ilustrada con música también. Horacio, muchas gracias. Gracias Bueno, a pues todos. llega el momento, son las 3 de la tarde en punto. Gracias, Fernando Rivera Calderón. Muchas gracias, Julio, Ana, Horacio, un gusto verlos como siempre. Gracias, Ana. Muchas gracias, me llevo en mi corazón.
corazón, el banquito del águila. El banquito del águila. Horacio, gracias, buenas tardes. Adiós a todos, Nos vemos de buenas rato tardes a por ahí. todos. Chao, hasta Gracias. luego. Chao. Hasta luego.